en este proceso que estamos viviendo de restauración de una identidad judía y de volver a las raíces hebreas, que está moviéndose en todo el mundo, hay mucha gente que empieza a identificarse como judíos, hay gente que se levanta y se llaman rabinos, hay personas que se acuestan siendo taxistas y el día siguiente dicen que son pilotos de avión. Una noche se acuestan como pastores, el día siguiente dicen que son rabinos. Hay mucha confusión en esto, y también tenemos en estas tierras mucha influencia de los Estados Unidos, y el movimiento mesiánico en los Estados Unidos se ha desarrollado como un fenómeno dentro del marco teológico del cristianismo, y dicen que no son cristianos, pero teológicamente y estructuralmente son parte del mundo cristiano. Todavía guardan muchas cuerdas que unen a los mesiánicos con el mundo cristiano. Al venir a Israel y ver la vida ortodoxa desde dentro, a vivir la vida ortodoxa durante años, uno se da cuenta de lo que hay en el mundo. Los profetas dicen que la Torá saldrá desde Jerusalén y la palabra de Dios desde Sion. Estoy dando la vuelta, ¿no? Porque de Sion saldrá la Torá y la palabra de Dios desde Jerusalén. Así tiene que ser. Eso está en Isaías 2, versículo 3, creo. Entonces, cuando estás en Israel, tienes más acceso a la fuente y tienes más luz, y la misma tierra tiene santidad, y la santidad te purifica. Y el proceso que hemos pasado en estos 7 años en Israel nos ha purificado muchas cosas y muchos conceptos y muchas formas de pensar. Hemos cambiado muchísimo y estamos viendo el mundo de muy diferente forma que cuando vivíamos fuera, porque uno que vive fuera no sabe lo que hay dentro, pero que cuando vives dentro ya sabes. Entonces, en el mundo mesiánico de los Estados Unidos se están levantando personas, el liderazgo, separadas del judaísmo de los judíos, podríamos llamarlo así. Y por un lado es una respuesta a lo que el Eterno está haciendo en el mundo, porque desde el cielo hay una presión fuerte de regreso a Sion, de volverse hacia Sion, hacia Jerusalén, y escuchar lo que sale de allí, no salir de Roma y meterse en Jerusalén. Y este es el camino que el Espíritu del Eterno está tocando el shofar a todo el mundo, para que el mundo salga de Roma y vuelva a Jerusalén. Y la gente oye este sonido del shofar. Los que son sensibles al Espíritu, que muchos cristianos lo son, sienten que hay que volver a Israel, hay que identificarse con los judíos de alguna u otra manera. Y esto añade también el hecho de que muchos en estas tierras son descendientes de judíos, tienen apellidos judíos, quizás tienen abuelos que practicaban el judaísmo, y entonces esta presión celestial, junto con un sentimiento de pertenencia que muchos puedan tener por sus apellidos o por un sentimiento muy fuerte, como en mi caso, hace que la gente va buscando y va saliendo de Roma, saliendo del cristianismo y buscando las raíces y queriendo saber y queriendo cambiar y tomando identificaciones y agarrando lo que puedan en el camino, sin entender realmente dónde vamos y qué es lo correcto. Y en esto tenemos a Internet
que es para bien y mal, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Que tú puedes hacer tantas cosas buenas ahí, pero también hay tantas cosas que nos confunden, y entonces ten mucho cuidado cuando comas de ese árbol, para que no comas los frutos malos, porque hay muchos. Y gente que confunde con sus doctrinas, yo he visto de todo, pero hay también cosas buenísimas. Entonces necesitamos, más que nunca, yo creo, necesitamos el don del discernimiento de espíritus. El don del discernimiento de espíritus, para que podamos discernir qué es puro, qué es impuro, qué es de Hashem, qué no es de Hashem. Y mi tarea ahora, al viajar aquí por estas tierras, es una de las cosas, es establecer contacto directo con Israel, con las personas que en la diáspora están buscando conectar con las raíces en Israel, las raíces hebreas. Y el Eterno nos envió para allá con el propósito de poder informar desde Israel cómo es que nosotros creemos que el Eterno quiere que vivan las personas de las naciones. Para eso he venido. Yo estoy dando enseñanza de años en Torah mesiánica, y el que no tiene acceso a esos estudios, pues puede inscribirse, es totalmente gratis. Puedes buscar mis estudios en la página web Messianic Torah, en English, MESSIANIC sin punto, Messianic Torah.org. Ahí tienes estudios por escrito y muchos audios que puedes bajar. Nosotros no cobramos nada por nuestros estudios, porque la Torah no es medio de ganancia. Ese fue la primera tentación que tuvo mi rabino celestial. Cuando estuvo ayunando 40 días y 40 noches, vino el tentador y le atacó en esa área de ganar, de tener ganancias propias del don espiritual que Hashem le había dado. Y él negó. Él no quiso sacar beneficio propio del don espiritual que Hashem le había dado. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Podría haberlo hecho, pero hubiera perdido la batalla. Hubiera hecho lo mismo que Adán Harishon. Y él vino precisamente para hacer tikkun, para rectificar lo que Adán Harishon había hecho. Por eso no podía ceder ante la serpiente en ningún momento de su vida. Entonces no podemos sacar beneficio económico de las enseñanzas de la Torah. Eso está prohibido por la halajá judía, y eso está prohibido por el cielo. ¿Qué hacemos entonces? Estoy enseñando día y noche, estoy pasando muchas horas delante de la computadora, atendiendo a todos estos 3.000 alumnos que tengo en 3-4 idiomas, y me escriben, y yo escribo, intento, y mi esposa dice: ¿por qué contestas a todo el mundo? Pues por lo menos una línea diciendo que no puedo contestar su pregunta, para que sepan que estoy aquí. Y mi alma sale de mi cuerpo pensando en todas estas necesidades que hay en el mundo, y mucha gente escribe y hacen las mismas preguntas siempre. Tengo 20 años contestando las mismas preguntas. Pero siento que tengo que hacerlo. Ahora, con estas enseñanzas de Torah mesiánica, que como han salido por el mundo, han producido mucho resultado, más de lo que yo esperaba. Bueno, yo no calculaba realmente. Yo quería enseñar, y Hashem me usó en esto. Y han surgido muchos grupos, muchas comunidades que basan sus enseñanzas en los estudios que estoy dando de la Parashá semanal y el maná diario y todas estas cosas. Entonces, lo que hemos hecho es formar un consejo de líderes. Hace un año contacté con 15 personas más o menos que eran de mi conocimiento, que habían caminado conmigo durante años, para invitarles a formar un consejo de líderes, que podamos tratar temas juntos y buscar soluciones y preguntas a todas estas almas y congregaciones que se están levantando en el mundo hispanoamericano, y que como consejo podamos tener una respuesta común y una línea unida, para que no todos vayan por su lado y hagan lo que bien les parezca, como dice en el libro de los jueces.
que no había rey en ese tiempo y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces necesitamos un liderazgo que pueda marcar, este es el camino, camina por este camino, no salgas aquí. Y como hemos caminado unos cuantos años en este camino, sabemos dónde están las minas. Y hermanos, yo he pisado muchas minas. De verdad que tengo todavía los 10 dedos de mis pies, pero no deberían estar ahí porque he pisado muchas minas en el camino. He hecho muchos errores y he aprendido muchas cosas por los errores, porque aprendes más de los errores que de las cosas acertadas, ¿no? Y una de las cosas que no podemos permitir que llamen rabinos a los que no son rabinos. Es como llamar a un piloto, a un taxista, o uno que maneja el autobús y le llamas piloto. Imagínate que el que maneja el autobús toma la decisión que mañana voy a volar entrar en TACA y sentarme ahí en el cockpit y voy a empezar a volar el avión. Y aprendió a ser conductor de autobús. Y entra con su gorro, se viste perfecto con todo el atuendo de un piloto. Todo el mundo piensa que es piloto. Entra en el avión y tú vas a volar con ese avión. Vas a volar desde Santo Domingo hasta Tel Aviv. Entonces hay un piloto ahí que ayer trabajaba de conductor de autobús. Y tú te sientas en el asiento, la gente dice, abróchese el cinturón de seguridad, ahora vamos a despegar. Si tú supieras que el que está delante ahí en el cockpit es un conductor de autobús y no sabe nada de aviones, sabe un poquito, sabe que vuela hacia adelante y no hacia atrás, sabe que tiene que ir al aire y no sobre el agua y cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿tú te atreverías a hablar con él? Entonces, no sigas rabinos que no lo son. No llames a un rabino que no es. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Y esta es una de las cosas que he estado aprendiendo en estos años. Si queremos amar, respetar al pueblo judío que ha dado sus vidas durante 3.500 años para mantener la pureza de la revelación que Hashem dio en Sinai, y a través de la Torah escrita y la Torah oral, y a través de los profetas a lo largo de la historia, y a través de los líderes que el Eterno ha puesto, que son los rabinos. Los rabinos son los líderes que Dios ha dado al pueblo judío. Y si Dios no ha abandonado a su pueblo, Él ha dado líderes para dirigir a su pueblo conforme a su voluntad durante estos tiempos difíciles de diáspora. No podemos aceptar una doctrina que no acepte a los rabinos como liderazgo puesto por Dios. Si queremos honrar a nuestros hermanos, tenemos que respetar las reglas del pueblo. Tenemos que respetar las reglas del pueblo. Por lo tanto, no llamemos a partir de ahora rabino al que no es rabino. Yo no soy rabino, por favor no me llamen rabino. Si quieren llamarme Rav, está bien dentro del marco de lo que es correcto. Se puede llamar a una persona con conocimiento de la Torah y respetuosa, que tiene temor de Dios, aunque yo quiero aprender más y quiero tener más temor de Dios, pero sí se puede llamar Rav, pero no rabino. Rav es como decir don fulano. Yo no sé si aquí en la República Dominicana se usa esa expresión. Doña Rita y don Pepito, ¿no? Entonces, Rav es decir don, pero Rav tiene también más que don en el sentido de que es una connotación religiosa, espiritual. Aunque originalmente la palabra don seguramente viene del hebreo, según lo que aprendí, que viene de Dayan. Dayan es juez. Entonces, históricamente, los judíos daban ese título, hablaban de un don, o sea, un Dayan, un juez alto. Entonces, yo creo que don viene de Dayan, según la información que me ha llegado. Bien, hemos pisado minas en este camino. ¿Sabemos dónde están las minas? Algunas.
Las que no sabemos, pues no podemos decir dónde están, pero esperemos que no pisemos más. Y si pisamos minas, se lo vamos a decir. Una de las minas que yo he estado, que me ha dañado a mí, es pensar que ser judío tiene que ver con una descendencia física. Porque estamos ahora en todo este movimiento de restauración de la identidad, quién soy. Y especialmente los que son descendientes de judíos, sin estar dentro del pacto, muchos de ellos tienen alma judía y desean identificarse como judíos, están queriendo retomar esa identidad y buscan donde puedan. Y claro, aquí estamos cerca de los mesiánicos en los Estados Unidos y el mesianismo se está promocionando también en el mundo latino. Entonces agarramos lo que primero vemos, que eso parece judío. Pero te digo una cosa, los mesiánicos son poco judíos. Son poco judíos. Tuvimos un ejemplo en una ciudad donde estuve ahora hace unos días, que estaban celebrando una cosa en la plaza donde hay una estrella de David, una celebración no sé qué, y ahí había cristianos y mesiánicos, de grupos mesiánicos de la ciudad, y los mesiánicos tenían kipá y tzitzit para afuera, y pasa un coche de judíos de la ciudad, y paran, y llaman a uno de estos con kipá y tzitzit, y dice, ¿tú eres judío? Sí, yo soy judío. Y dice, no eres judío, eres un payaso. Y se fueron. Y tienen razón. Pero estos pobrecitos mesiánicos creen que son judíos y no lo son. Y dicen que son judíos y no lo son. Y han sido engañados por sus líderes, pobrecitos. Y vienen los que realmente son parte del pacto, del pueblo del pacto, y les están insultando de esta manera. Tienen razón, porque ellos sienten que los que vienen aquí a usurpar nuestra identidad y vestirse de pilotos sin serlo, que son taxistas o que manejan autobuses, ellos son unos payasos, se visten de pilotos sin serlo. Imagínate que un hombre se vista de general del ejército con todos las signas de estrellas, entonces viste y sale a la calle y se junta un montón de gente y les pone ropa de soldados, unos oficiales y otros, y monta su ejército y empieza a caminar por la calle, el parque. ¿Cuánto tiempo tú crees que duraría su juego? Hasta que vinieran los soldados del ejército de aquí. No podemos vestirnos cosas que no son. O sea, ¿quién es judío? Y esto es una de las minas que he pisado y tengo que corregir. Y mis enseñanzas han salido también por el mundo. Y por eso estoy haciendo ahora una segunda edición de las enseñanzas de la Parashá semanal. Y si usted tiene la primera versión de mis enseñanzas de la Parashá semanal, por favor, bótalas a la basura y carga las nuevas que estoy ahora enviando por Torah Mesiánica. He llegado a los números 37 de esta semana, ¿no? Entonces, hasta 37 puedes mirar en la cabecera de cada estudio, segunda edición. Y ahí estoy corrigiendo dos cosas. Una es que en algunas ocasiones estoy diciendo cosas negativas de los rabinos. Y me arrepiento muchísimo de haber dicho eso. Porque ha sido por ignorancia, porque también me enseñaron cosas que no eran correctas. Por ignorancia y por un espíritu arrogante. Porque si venimos fuera a una casa, imagínate que alguien viene aquí y dice, no me gusta esta bandera. Uno viene de visita y dice, no me gusta esta bandera, esa tiene que estar en ese lado. Y empezar a decir las cosas viniendo de fuera. Hay que respetar las normas de la casa y no empezar a decir que este está mal, esto está bien. ¿Quién soy yo para venir a decir que los rabinos están sacando doctrinas erróneas, que son los líderes que Dios puso para los judíos? Y ahora que estoy viviendo con rabinos,
escuchando sus argumentos, me doy cuenta que yo soy una hormiga. Y hay una base bien sólida para todas las halajot que han sacado los rabinos a lo largo de la historia. Entonces hay que, aunque no estemos de acuerdo con todo, pero por lo menos tener una actitud de respeto y de admiración, porque han logrado mantener al pueblo judío vivo durante todas estas persecuciones y problemas que han pasado durante los últimos 2000 años después de la destrucción del templo. Entonces, aunque sabemos, y los mismos rabinos saben que nuestras halajot no son el 100% perfectas y tendrán que ser corregidas, pero hay mucho temor de cambiar una halajá dictada por un juez hace 500 años. Por ejemplo, la halajá que la carne blanca y la carne roja, no se puede mezclar la carne blanca ni la carne roja con leche. ¿Saben ustedes, verdad? La carne blanca es la de aves y pollo y demás. La carne roja es de vaca y este tipo de animales. La Torá habla de los cuadrúpedos, que no puedes mezclar carne de cuadrúpedos con leche, ¿verdad? ¿Y dónde entran los pájaros ahí? No entran las aves ahí. Pero por causa de causas históricas de los judíos de Europa y demás, según lo que yo aprendí, porque a lo mejor hay otras causas también, los judíos de Europa no tenían derecho de comprar carne de día, tenían que comprar de noche por causa de reglas de restricción para ellos, y entonces preparaban la carne de noche y a veces fueron al mercado y no veían bien si era carne roja o blanca. Entonces los rabinos prohibieron toda carne, tanto de ave como de vaca, que no se puede mezclar con leche, para que no hubiese problemas, por si acaso, ¿verdad? Y ahí está la cerca de protección para que el pueblo no pecara. Entonces es una ley que ya estaba establecidísima en el pueblo, que tú no mezclas pollo con leche. Y la Torá no habla de pollo, habla de un cuadrúpedo. Pero tenemos aquí una causa histórica, entonces esa ley no se puede cambiar hasta que se levante un Beit Din con más peso y más conocimiento que el que estableció esa halajá y cambie esa halajá. ¿Y dónde encontramos un Beit Din hoy en día que tenga el mismo peso que en ese? Entonces, respetamos a nuestros padres, respetamos a nuestras autoridades de la historia y no es cuestión de honrar a los padres. No cambiamos las leyes porque nos da la gana. Tiene que haber una orden y un proceso de cambiar todas estas cosas. Tenemos un ejemplo de un rabino que pasó a la historia hace unos meses, el Rabbi Obadiah Yosef, que era el principal rabino de los judíos sefardíes en Israel, en el mundo. Él era un genio, literalmente genio. Él, por ejemplo, entraba en una tienda donde había libros, preguntó por un libro, dice, ahí está. Entonces fue, ojeaba cada hoja del libro, cada hoja la ojeaba, miraba, la puso otra vez en la estantería y a la salida quería pagar por el libro. Y dijeron, ¿pero no tienes el libro? No, yo no lo tengo, pero lo tengo aquí en la cabeza. Entonces yo tengo que pagar por esto. Él tenía una memoria fotográfica. Y mucha gente venía a su oficina cuando él estaba estudiando y con gente que le conocía y para hacer pruebas y tenía una estantería inmensa en la pared y podían sacar cualquier libro de su biblioteca y empezar a leer cualquier lugar del libro y él seguía, o sea, empezaban a leer en voz alta y este rabino seguía dictando lo que venía después. O sea, conocía toda su biblioteca de memoria. Esa mente, el Eterno la ha levantado para su pueblo judío. Este tipo de líderes no nacen en los árboles de mango. Son regalos de Hashem para su pueblo.
teníamos un problema de una halajá antigua que era un problema para Israel en estas guerras que pasamos últimamente. Porque esa halajá decía que si una mujer casada se queda en casa y su esposo sale a la guerra y el esposo desaparece y no sabemos si está vivo o está muerto, esa esposa no puede casarse. Porque no sabemos si su esposo está vivo o muerto. Y aquí teníamos casos en las guerras del Líbano y otras guerras de la historia moderna de Israel, que los esposos de estas mujeres estaban desaparecidos y no encontraban sus cuerpos, no tenían ningún récord de que habían muerto. Y según la halajá, estas mujeres viudas, realmente, con sus hijos, también algunas, no podían casarse de nuevo, estaban solas, intentando de llevar adelante su familia. Entonces este rabino, bueno, muchos habían ido a otros rabinos, grandes rabinos en Israel, y habían dicho, por favor, muchas habían ido a los rabinos, por favor, ayúdeme, mi esposo se fue a esa guerra, lleva 7 años desaparecido, seguro que está muerto, pero según la halajá yo no me puedo casar, porque no tengo un get, no tengo un divorcio, y no tenemos ninguna prueba de que esté muerto. ¿Qué hago? Entonces, rabino tras rabino dijeron, no podemos cambiar la halajá. Tenemos que respetar las normas que nuestro pueblo ha puesto. Yo no tengo la autoridad y el conocimiento que tenían los que pusieron esa halajá. Hasta que se levantó Rabbi Obadiah Yosef, con esa capacidad de una biblioteca, y él empezó a estudiar el tema. Y las mujeres venían a él para pedir ayuda. Y él sentía una responsabilidad delante de Hashem de corregir esa halajá para que estas mujeres pudieran casarse, tener su divorcio y casarse. Entonces él estaba estudiando y cayó enfermo. Y fue ingresado al hospital. Y tenían que hacer una operación de vida y muerte. Y entonces él no había terminado de dictar halajá para estas mujeres que estaban en una necesidad y él lloraba con ellas. Y ellas le llamaban por teléfono y él lloraba en el teléfono cuando oyó la historia de estas judías con sus maridos desaparecidos en la guerra. Tenía un corazón muy grande para estas mujeres. Y él estaba en una enfermedad que le podía quitar la vida. Y los doctores dijeron, tenemos que operarle y no sabemos si usted va a salir de esta operación. Y es urgente. Entonces él dice, yo pido 4 horas, tengo que volver a mi oficina. Yo pido 4 horas. Y los médicos no les gustó mucho, porque era urgente la cosa. Pero él dice, yo tengo que volver a la oficina. 4 horas. Y volvió a la oficina y terminó de estudiar y poner todo en orden para dictar una halajá que estas mujeres pudieran casarse de nuevo, aunque no supiesen si el esposo estaba muerto o vivo. Él tenía la capacidad, el conocimiento y el respeto y la autoridad en el pueblo, de manera que cuando él dictaba halajá de esta forma, los demás rabinos y el resto del pueblo aceptaba esa halajá, aunque era contraria a la que había antes, porque tenía esa autoridad. Entonces, él terminó esa halajá, volvió al hospital, fue operado y salió bien, pero hubiera podido morir. Dio su vida por estas mujeres. Entonces, vemos aquí el respeto que hay en el pueblo judío a las halajot, a las reglas de nuestros padres. Entonces, el que viene de fuera y ve todas estas cosas y no conoces el trasfondo, a lo mejor tú estás burlándote de una halajá que tiene una causa histórica
muy importante que los rabinos en la historia pusieron sobre el pueblo para salvar al pueblo de una situación muy peligrosa, y esa halajá hoy nos está causando problemas, pero no burlémonos de las cosas que no sabemos, tengamos respeto. Y entonces esa es una de las minas que yo he pisado, y pido perdón aquí en pública, y estoy grabando, por haber escrito cosas en contra de ciertas halajot de los rabinos. Como un niño, un joven de 15 años, ¿no?, que dice, papá no sabe nada. ¿Conoces eso, no? El de 5 dice, papá lo sabe todo, papá. En 5 años, papá lo sabe todo. 15 años, papá no sabe nada. Y 25 años, papá sabe muy poquito. 45 años, papá sabe bastante. Y 65 años, ¿quién tuviese a papá aquí ahora? Entonces, si tú vas a criticar a los que tienen autoridad con un espíritu de arrogancia, es señal de que eres niño. Eres adolescente espiritual. Yo fui adolescente y estoy intentando de salir de ahí. Otra cosa que yo tengo que corregir en mis enseñanzas, estoy corrigiendo ahora, es la idea de que todos los que vienen de fuera de Israel y nacen por el espíritu del Mesías, nacen de nuevo, reciben la vida de la resurrección del Mesías Yeshua, se vuelven Israel. Y es una cosa que hay que corregir. No está mal del todo, pero hay que matizar, se dice. Hay que separar entre una cosa y otra. Y eso quiero hablar en esta noche. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según veo sus caras y la expresión de sus ojos, tenemos como 8 o 10 horas. No escuché. Al toro. Al toro que... Ok. Bien, una de las cosas que tenemos que revisar en nuestras enseñanzas es el concepto de la unidad entre el judío y el no judío como miembros del pueblo de Israel. Es cierto, pero no es cierto. Y aquí tenemos que hacer una diferencia y separar conceptos para tener todo claro. Si nos basamos en las enseñanzas del Rabí Shaul, que sí era rabino, así que no digas Rab Shaul, di Rabí Shaul, porque es rabino, si quieres, o apóstol Pablo si quieres, no pasa nada. Si miramos, por ejemplo, Gálatas 3:18, donde dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Podríamos interpretar sus enseñanzas que a partir de ahora, con la proclamación del Evangelio, si quieres, o las buenas nuevas, todos los que creen en ese Evangelio son uno. Formamos un nuevo pueblo, donde no hay judíos ni griegos, donde no hay hombres ni mujeres, donde no hay esclavos ni libres. Todos somos ahora un nuevo pueblo. Este texto y otros semejantes son las bases para la formación del pueblo cristiano. Porque se piensa que el pueblo cristiano reemplace al pueblo judío y a los gentiles. Entonces, como se habla de no seáis de tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la congregación de Dios. Como si fuera aquí un nuevo pueblo, ¿verdad? Un tercer pueblo, un pueblo compuesto por judíos y gentiles, donde todos son uno. Y así, ahí se proclama que todos tienen las mismas reglas, que ahora el judío no puede vivir según sus costumbres, según sus reglas, sino todos tenemos que vivir las mismas cosas. Si creemos que Pablo enseñó esto, entonces tenemos que dar razón a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica y sus hijas enseñan que nosotros somos el nuevo Israel.
que Dios rechazó a su pueblo y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Como dice la canción, tú que reinas sobre las alabanzas de su pueblo, el que reina sobre las alabanzas de su pueblo. Es una canción de Marcos Witt. ¿La conocen? Creo que es Marcos Witt que dice. Y ahí se canta que tú reinas, o sea, pones tu trono sobre las alabanzas de tu pueblo. Y es una cita de uno de los salmos. Pero la cita no está bien hecha, aunque con todo el amor y con toda la sinceridad, seguramente el que escribió la canción pensaba bien. Yo no critico sus motivos, yo no soy quien para juzgar motivos. Y esa canción es hermosa. Sin embargo, la cita no dice así, sino tú que reinas, o eso está en el Salmo 22. Vamos a ver la cita. Salmo 22. Tú eres santo que habitas entre las alabanzas de... habitas, ¿no? El que habita en las alabanzas de... No, ahí no dice el Salmo 22. El Salmo 22 dice, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Entonces, al cantar, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo, todo el mundo se siente, ahora nosotros somos tu pueblo, y a ti tú vas a habitar en nuestras alabanzas. Lo cual es una verdad con modificaciones. Pero la idea en general es que ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Israel, es decir, los judíos, no son el pueblo de Dios porque rechazaron al Mesías. Entonces ellos fallaron. Y nosotros que recibimos al Mesías y lo llamamos Cristo, entonces nosotros somos el nuevo Israel. Hemos reemplazado al pueblo judío como pueblo de Dios. Esa actitud existe bien arraigada en el cristianismo. Los que tienen un poquito más de luz espiritual y los que conocen los profetas, los que leen mejor la Biblia, se dan cuenta que Dios no ha rechazado a su pueblo, como dice el Rabbi Shaul. Dios está gobernando sobre Israel. Israel, el pueblo judío, sigue siendo el pueblo de Dios. Y entonces se piensa que sí, Israel es el pueblo de Dios y nosotros también somos pueblo de Dios. Entonces Dios tiene dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo cristiano evangélico. Los que nacieron de nuevo, ¿no? Son el pueblo de Dios. Entonces Dios tiene dos pueblos. Y al final todos los judíos se van a hacer evangélicos. Todos van a recibir a Cristo. Y por eso nosotros amamos a los judíos, ¿verdad? Porque al final ellos se van a convertir todos. Y se van a hacer cristianos. Una esperanza fantástica, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos a los judíos que tienen que hacerse cristianos, y este es el problema número uno. Este es el problema número uno para que el pueblo judío rechace a Yeshua como Mashiach. Porque un judío piensa que si yo recibo a ese Cristo, a ese Mesías que tú dices, voy a dejar de ser judío. Me convierto en algo que no es ser judío. Entonces estoy negando no solamente mi pueblo, estoy negando la Torah, estoy negando el pacto, estoy negando a mi Dios. Y para él es perder mi alma y perder mi alma. Si yo me hago cristiano, pierdo mi salvación. Así piensa el judío.
Y te digo la verdad, tiene razón. Si se hace cristiano, va a perder su alma. Entró un rabino en el cielo. Esto es un chiste, para entender, para que tiene un mensaje. No es un midrash ni nada, es una historia que nos hace pensar. Un rabino entró en el cielo y estaba muy triste. Y los ángeles dijeron: Rabí, bienvenido al cielo, vamos a pasarlo bien aquí, todos vamos a estar felices contigo aquí en el cielo. Y él dice: no puedo, no, estoy muy triste. ¿Por qué? No, es que no puedo estar contento. Aquí está, pero estás en el cielo, mira todo lo bonito, tienes que estar feliz aquí. No puedo estar feliz. Y los ángeles no lograron hacerle feliz al rabino. Entonces dijo: vamos a llevarle a la sala del trono para que hable el Akadosh Baruj Hu con el rabino, porque aquí todos tienen que estar felices, ser felices. Y entonces entran en la sala del trono y el Eterno le dice: bienvenido, Rabí, he estado esperándote, qué bueno, vamos a pasarlo bien aquí en el cielo. No puedo estar contento. ¿Y por qué? No, porque a mi hijo le hicieron cristiano. Entonces Akadosh Baruj Hu bajó de su trono, se sentó a su lado y dice: no te preocupes, al mío también. Espero que no saquen doctrinas raras de este cuento, sino que lo entiendan como es. Y ahora voy a decir cosas un poquito más fuertes. El movimiento mesiánico en los Estados Unidos, y Hasbe Shalom, aquí no lo sé, está pescando judíos seculares para creer en un Jesús, por ejemplo, en el caso de la organización Jews for Jesus, Judíos para Jesús, y enseñan a estos judíos a no obedecer los mandamientos, porque ese Jesús que predican les enseña que no hay que obedecer a los mandamientos dados por los rabinos, y muchos de los mandamientos que Dios dio, pues no hay que cumplirlos como los judíos están cumpliendo. Están creando judíos creyentes en un Jesús que les está enseñando a ser rebeldes contra su pueblo, contra sus leyes y contra su Torah y contra su Dios. Y es un grave error querer hacer que los judíos crean en Jesús y sean desobedientes a sus normas. Por supuesto, en el mundo judío mesiánico en los Estados Unidos y aquí hay diferentes niveles de observancia. Y algunos sacan un poquito más de la halajá, algunos aún más de la halajá, pero en general no se quiere ajustar a la halajá. La halajá es la ley judía, establecida por los líderes oficiales que hay en el mundo judío, los rabinos. Esa ley es para todos los judíos. Pero en el mundo mesiánico no quieren regirse por esa halajá, normalmente, sino establecen sus propias leyes. Por ejemplo, hay muchos mesiánicos que manejan su carro en Shabbat para ir a la sinagoga o ir a la sala de reuniones. La halajá prohíbe, y eso viene de la Torah. No está permitido hacer fuego en Shabbat. No está permitido hacer fuego en Shabbat. Y cuando tú arrancas tu carro estás haciendo fuego, estás quemando combustible. Y hay muchas otras reglas en el manejar un vehículo en Shabbat, no solamente hacer fuego, que hace que el judío que maneja el Shabbat está quebrando el Shabbat, está haciendo melajá en varias áreas. Melajá es el trabajo prohibido para un judío en Shabbat.
no solamente está violando la Torá, sino también muchas halajot de los rabinos. Ahora, si permitimos que un judío maneje en Shabbat, estamos enseñando al pueblo a ser rebelde contra Hashem y contra los líderes que Hashem ha puesto en el pueblo. Tenía una profesora de Ulpan en Israel y ella dijo, yo tengo un amigo mesiánico, es pastor mesiánico. Él viene aquí a Israel a visitarnos y él está en los Estados Unidos y él me ha hablado mucho del Mesías. Él ha leído Isaías 53 para mí, Zacarías 12 y otros textos. Y de verdad que lo que habla de Yeshua es muy convincente. Lo que está diciendo de él, los argumentos que tiene son muy buenos, muy fuertes, a favor de que él sea el Mesías. Así me habló la profesora de Ulpan, de hebreo, en el primer tiempo que yo estaba en Israel. Pero como él no guarda los mandamientos, yo no puedo seguirle. Ella dijo, yo quisiera creer como tú, en ese que tú estás presentando como el Mesías, pero no puedo porque tú no guardas los mandamientos. Y mi corazón se quebró. ¿Cómo es posible que tú que confiesas que Yeshua sea el Mesías y dices que eres judío, mesiánico, estás quebrantando los mandamientos de la Torá? Y estás impidiendo que una mujer que se crió en una familia ortodoxa crea en Yeshua por causa de tu conducta de rebeldía contra la Torá y los rabinos. ¡Qué triste! ¿Qué Yeshua estás predicando a este pueblo judío? ¿Un Yeshua que te da permiso para ser rebelde? ¿Para no someterte a las normas? Mi corazón estaba quebrantado cuando oí eso. ¿Qué Mesías estás proclamando al pueblo judío? Un Mesías que te da derecho a saltar las normas, a montar tu propio ejército, a volar los aviones sin tener licencia. ¿Qué Mesías estamos presentando al pueblo judío? Ahora, tengo buenas nuevas, porque ustedes ya se pusieron tan tristes, como el rabino que fue al cielo. Tengo buenas noticias. No todos los que se dicen ser judíos son judíos. Y es mejor que no digan que son judíos, porque entonces no hay tanto problema. Porque el día que tú digas que eres judío, tienes que cumplir la halajá, si no, estás causando Hilul Hashem. Esto significa que estás agujereando el nombre del Eterno. Entonces, les voy a decir una cosa. ¿Quién es judío? Hay tres formas. En este tiempo tenemos tres cosas importantes. Puedes mirar la judeidad desde el punto de vista corporal, de cuerpo. Puedes mirarlo desde el punto de vista del alma. Y puedes mirarlo desde el punto de vista del pacto. Mira lo que dice Éxodo 19. Shemot, Yud, Tet. Si vamos a hablar en hebreo, no podemos decir 19, tenemos que decir Yud, Tet. Éxodo 19, Shemot, Yud, Tet, donde habla del pueblo de Israel que llegó al monte Sinai. Y dice aquí, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes
y una nación santa. Goy Kadosh. La primera condición para poder pertenecer a ese pueblo, ¿cuál es según este texto? Muy bien. Si en verdad escucháis mi voz, esto implica estar dispuestos a obedecer los 613 mandamientos. Además, obedecer a los profetas que a lo largo de la historia han introducido tradiciones inspiradas por el Espíritu, como por ejemplo golpear la tierra 5 veces al final de Sukkot con el Arabá, con los Arabot, golpes en el suelo, no sabemos qué, pero los profetas lo instituyeron y nosotros lo hacemos porque los profetas nos han dicho que hay que hacerlo. Tiene un significado, pero yo no entiendo el significado. Muchas cosas que hay en las tradiciones de los judíos han sido instituidas por los profetas. Si vosotros estáis dispuestos a obedecer esto, todo lo que Hashem da a su pueblo, y luego dice, guardáis mi pacto. Y aquí tenemos la clave. El que tiene un cuerpo judío no es judío por tener un cuerpo judío. ¿Qué quiero decir con eso? No importa si tú tienes apellidos judíos, si tienes genes de ancestros judíos, no te va a hacer judío para nada. No eres judío por tener apellidos judíos. Es lo primero. Tampoco eres judío aunque tengas alma judía. Los rabinos enseñan que cuando el Eterno va a dar vida a una persona, cuando se está formando en el vientre de su madre, Él toma de un almacén de almas que Él tiene en los cielos y Él pone un alma en ese embrión. A veces Él pone un alma judía en ese embrión. Y esa persona que va creciendo va a sentirse identificada con el pueblo judío. Tiene alma judía, pero nació en el mundo gentil. Muchísimas de estas almas judías llegan a la conversión al judaísmo, porque sienten que no están en casa en el ambiente de los no judíos. Necesitan volver a casa. Tienen alma judía. Y quizás lloran cuando escuchan el himno nacional de Israel, cuando oyen el shofar, no pueden mantener sus lágrimas. Hay algo dentro que están diciendo, yo pertenezco a ese pueblo, eso es mío. Alma judía. Pero el que tiene alma judía no es judío por tener alma judía. El judío es únicamente el que está dentro del pacto. Si guardáis mi pacto, seréis esta nación santa. El pacto es lo que define quién es judío y quién no es judío. ¿Quién está dentro del pacto? Uno que nace en una familia que está dentro del pacto. Padre, madre. Y en el caso de la halajá, por causas históricas, se estableció que solamente aquella persona que nació de una madre judía es judío. Si la madre está dentro del pacto, el que nace de ella, o ella, la hija o el hijo que nace, son judíos. Se puede también entrar en el pacto por medio de una conversión oficial hecha por la autoridad del pueblo judío. Y aquí entramos en problemas, porque se han hecho pseudo conversiones en el mundo gentil entre los que tienen cuerpos judíos y almas judías, y se han hecho conversiones sin tener autorización de los líderes oficiales del pueblo judío. Y la gente piensa que es judía porque ha hecho una conversión. Es como el que era los que querían casarse. Fulano quería casarse con Mengana. Pero decían, hay que ir al juez para... Aquí se va al juez, ¿no? Es necesario. Todos tienen que ir al juez para casarse. Bien. Bueno, según la ley, las normas, hay que ir al juez. Y fulano y mengano dicen, pero mira, fíjate, mi primo
es muy inteligente, es abogado, no es juez, pero es abogado. Vamos a ir a él para que nos case en lugar del juez. Y se van al primo, y el primo los casa. Y ellos empiezan a vivir juntos y tienen un certificado, lo ponen en el vidrio, hay un marco muy bonito en la pared, que matrimonio entre fulano y mengana. Y el primo lo hizo todo muy bonito. Tenían la fiesta, todo. ¿Están casados o no están casados? No están casados. ¿Por qué? Porque el primo no tenía la autorización para casar. Si tú has hecho una conversión con una persona que no está autorizada por el rabinato de Israel para hacer las conversiones, no eres judío. No estás dentro del pacto. Y es que yo me fui al médico y hice la circuncisión, y el que me hizo la circuncisión era judío. No te va a hacer judío por eso. La circuncisión no te hace judío. Los musulmanes también se circuncidan. En los Estados Unidos también se circuncidan. Pero no están dentro del pacto de la circuncisión. Tiene que haber una conexión con la autoridad competente de los judíos para que esa circuncisión sea avalada ante una autoridad competente, para que pueda estar dentro del pacto. Entonces, aquí hay almas judías, hay cuerpos judíos. Quizás alguien que ha hecho conversión con el primo. Entonces tengo buenas noticias para ti. No has pecado el día cuando tú manejaste tu carro en Shabbat. No pecaste. Puedes seguir sacando las llaves de tu casa en Shabbat. Puedes tener una llave en tu bolsillo cuando salgas de tu casa, de un lugar privado a un lugar público, porque no eres judío. No estás quebrantando el Shabbat por eso. Puedes encender la luz de tu habitación en Shabbat, o apagarla también. Incluso puedes encender la estufa y calentar tu comida. Incluso puedes cocinar arroz u otras cosas. Incluso puedes comprar carne que no ha sido matada por un shochet judío y no pecas. Y comer carne que no tiene el sello de los rabinos de ser kasher. Puedes comer esa carne sin pecar. Si fueras judío, todo eso sería pecado. Pecado. Qué duro es ese Rav Ketriel. Duro. No, yo te digo la verdad porque te amo. Yo estoy hablando de una mina que yo pisé. No podemos llamar pan lo que no es pan. No podemos llamar vino lo que no es vino. Pan, pan y vino, vino. Aquí se habla así, ¿no? Se usa esa expresión. Lo aprendí en España. Bien. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que entender lo que está pasando. Yo no quiero dejarles ahora en este ambiente. Tenemos que arreglar un poquito para que puedan dormir bien esta noche. Los que vienen de fuera, los que venimos de fuera y nos acercamos al judaísmo, algunos de nosotros queremos ser judíos. Y por causa de nuestra fe en Yeshua, no es posible hacer la conversión. Algunos pasan la conversión creyendo en Yeshua, pero muchos se traban en la conversión porque obligan a las personas a negar a Yeshua para convertirse en judíos. Y es mejor quedarse como no judío y confesar a Yeshua que negar a Yeshua y volver a hacer la conversión, porque tu alma vale más que tu cuerpo. Tu salvación vale más que un reconocimiento de hombres. Porque Yeshua dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tu alma vale mucho más que un reconocimiento para ser judío.
Y si tú conociste a Yeshua, si supiste que Él llevó tu pecado en ese cuerpo humano que Él tenía, que Él murió por causa de tus pecados y llevó su castigo, tu castigo sobre su cuerpo y en su cuerpo, y que murió tu muerte y fue resucitado al tercer día, y Dios le levantó y le puso en el segundo puesto en el cielo como intercesor por Israel y las naciones, y tú crees que Él va a volver. Si tú supiste, si tienes una revelación de estas verdades y luego lo niegas, tú estás perdido. Tu alma no va a pasar al mundo venidero. No tienes herencia en el reino venidero. Tu alma va a perderse para siempre. Se va a quemar en el lago de fuego. Entonces no vale la pena, ¿verdad? Negar a Yeshua. Algunos optan por negar su nombre, por negar a Yeshua, dicen, incluso maldecirle con el propósito de obtener el reconocimiento de ser judío. Qué triste. ¿Vale más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios? Entonces ahí tenemos que ser bien firmes. Ahora, tenemos un problema. Todos aquellos que tienen alma judía y quieren ser y retomar su herencia y no pueden ir por ese camino de la conversión, y quizás no quieren tampoco, pero quieren vivir mucho del judaísmo, quieren estar cuanto más cerca posible, cumplir todo lo que puedan y esté en su alcance hacer en la situación en que viven aquí fuera de Israel y todo esto. Tengo buenas noticias, pueden hacerlo, y por cada cosa que hagan más de lo necesario, vamos a decir otra cosa, de otra forma, al no judío no le es obligatorio dejar de hacer melajá en Shabbat. ¿Entienden la palabra melajá? Melajá significa, se traduce como obra, son las cosas prohibidas en Shabbat. El que hace melajá quiebra el Shabbat. El judío tiene que abstenerse de melajá para no profanar el Shabbat. Pero esa ley no es para los no judíos. Los no judíos no tienen que guardar el Shabbat. No hay ninguna ley que prohíba a los no judíos hacer fuego en Shabbat, por ejemplo. Eso es para el pueblo que salió de Egipto, el pueblo del pacto. El que recogió leña en Shabbat fue apedreado. Si hubiera sido un no judío, no le hubieran apedreado. Entonces, el no judío no está obligado a guardar el Shabbat, pero si elige guardar el Shabbat, entonces será muy bendecido por eso, como está escrito en Isaías 56. Vengan conmigo, Isaías 56. Por versículo 4, no, versículo 1 en adelante. Así dice el Eterno: preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán dichoso es el hombre, versículo 2, Isaías 56, 2. Cuán dichoso es el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que a ello se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. ¿De quién está hablando aquí el profeta? Dice aquí, el hombre y el hijo de hombre, Ben Adam. Hijo de Adam. ¿Cuántos son hijos de Adam aquí? Todos. Yo quiero decir, yo no vine del Marte, yo nací aquí. La expresión Ben Adam no excluye a los no judíos, es decir, incluye a todos. Aquí no está hablando solamente al pueblo judío, está hablando a todos los hijos de Adam. Dichoso el Ben Adam, hijas también, hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno.
que el extranjero que se ha allegado a Hashem no diga, ciertamente Hashem me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Porque así dice el Eterno a los eunucos, son los castrados, que guardan mis Shabbats. Porque los castrados no pueden ser parte del pacto. Está escrito así. Ningún castrado puede entrar en el pueblo del pacto. Pero aquí el profeta dice, Hashem dice a través del profeta, que incluso el eunuco que no tiene derecho a entrar en el pacto, no puede hacer conversión. Imposible para un castrado entrar en Israel. Él también puede ser bendecido por una ley que es para Israel, que es la ley del Shabbat, el guardar el Shabbat. El eunuco que guarda el Shabbat. Los eunucos que guardan mis Shabbats escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Aquí se refiere al pacto del Shabbat, porque el Shabbat fue dado como pacto a Israel, no a las naciones. Pero él escoge por voluntad propia cumplir el Shabbat. Entonces está guardando esa parte del pacto. Voluntariamente. No por obligación, no por haber nacido en el pueblo del pacto, sino porque quiere. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué va a pasar con él? Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se allegaron al Eterno para servirle y para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos, y todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus sacrificios de ascensión y sus sacrificios, otro tipo de sacrificios, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El rabino Eliyahu ben Amuzag, que vivió en el siglo XIX, escribió un libro acerca del judaísmo universal. Que los no judíos pueden vivir el judaísmo sin hacerse judíos. Y tienen el derecho de hacer muchas cosas que hacen los judíos y que tienen que hacer los judíos, y si escogen esas cosas son bendecidos. Este texto, según él, no habla a los judíos, habla a aquellas naciones, los Bnei Noach, los no judíos, que quieren guardar el Shabbat, bien pueden. Y aquí cuando el profeta dice guarda el Shabbat, eso es abstenerse de las 39 melajot. Y eso es bien difícil. Hay que estudiar mucho para entender qué es guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat. Por ejemplo, una de las leyes del Shabbat nos prohíbe separar cosas, porque se separa la cáscara del grano para hacer pan. Se separa. Un colador, otro tipo también, la criba, ¿no? Creo que se llama la criba. Bueno, separar. Entonces tenemos problemas para pelar huevos, por ejemplo. Quitar la cáscara del huevo. ¿Se puede hacer en Shabbat? O pelar un plátano para comérselo y estás separando la cáscara del plátano. ¿Está permitido o está prohibido? Está permitido. ¿Cómo sabemos? Por los rabinos. Está prohibido lavar ropa en Shabbat, ¿verdad? Claro, ok. Las 39 prohibiciones tienen que ver con la construcción del templo. Y hay 4 áreas de la construcción, y una de ellas es hacer las telas, las cubiertas de pieles y de otras telas que tenían en el tabernáculo, ¿verdad? Y uno de los trabajos para preparar esas telas
era lavar la lana. Entonces lavar es una cosa prohibida en Shabbat. Pero ¿dónde está el límite? Si yo tengo una tela y si me mancha aquí alguna cosita, ¿puedo poner agua y limpiar eso? Prohibido en Shabbat. ¿Lo estás lavando? Pero, y si mojo la tela en agua, ¿está permitido o prohibido? Prohibido. Entonces, ¿cómo voy a secar mis manos en la toalla? ¿Está permitido o prohibido? ¿Cómo lo sabemos? Los rabinos permiten eso. Permitido. Cuando haces Netilat Yadayim, secas tus manos con una toalla. Esa melajá está permitida en Shabbat. Entonces los rabinos han estado ahí maquinando, pensando, ¿qué? ¿Dónde están los límites? ¿Qué permitimos, qué no? Abres una lata de aceitunas y tiene agua dentro. ¿Puedes tú sacar el agua de las aceitunas y dejar que las aceitunas se queden en la lata? Separar el agua de las aceitunas, porque estás haciendo separación, que es una de las 39 melajot. ¿Permitido o prohibido en Shabbat? Prohibido. Se puede abrir la lata, pero no puedes sacar el agua. Cuando comes pescado, ¿qué haces? ¿Puedes separar las espinas y luego comer la carne? Estás separando. Oye, tenemos problemas de Shabbat. ¿Y ustedes que dicen que son judíos? ¿Quieren ser judíos? Esa fue una de las preguntas cuando fuimos al Beitín a hacer la conversión. Cuando comes pescado en Shabbat, ¿qué haces con las espinas? Esa fue la pregunta que nos hicieron. Y Baruch Hashem que habíamos estudiado las leyes del Shabbat. Entonces dijimos, el pescado está allí, sacamos la carne y dejamos las espinas en el plato. Porque tú puedes sacar lo que vas a comer, pero no puedes separar lo que no vas a comer. Bienvenido al mundo de los judíos. Yo enseño acerca de las leyes del Shabbat, pocas leyes del Shabbat, como estas, en todo el mundo. Y luego les digo, a los que son cuerpos judíos y almas judías, pero no pacto. Hay una oración en el Sidur, en la mañana. Las bendiciones de la mañana. Y al final dice, Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech Haolam Shelo Asani Goy. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que no me hiciste gentil. Entonces tú debes orar en broma. Bendito eres tú, el eterno nuestro Dios, que no me hiciste judío. Y lo digo en broma, pero en serio. Si no naciste para ser judío, no te hagas judío. Te vas a complicar la vida. Tu familia va a tener problemas. No vas a poder comer la comida de tu suegra. Porque un no judío no puede cocinar para un judío. Yo traigo mi cocina conmigo aquí, para no quebrantar el mandamiento. Cuando hicimos la conversión nos dijeron los rabinos, a partir de ahora ustedes no pueden comer la comida cocinada por vuestros familiares que no son judíos. Y cuando voy a visitar la suegra, ¿qué hago? Yo ayuno los días cuando estoy. ¿Quieres ser judío? Muy bien. Pero implica muchísimas cosas para tu familia. Y no te lo recomiendo. Ahora, si estás fuera del pacto,
tienes cuerpo judío, alma judía, o una de las dos, puedes cumplir todas estas cosas, y quizás todas, y puedes comer la comida de tu suegra, hacer una excepción una vez, para no quedar mal con la suegra. Pero tú en tu casa vive la vida judía como quieras, pero cuando vas a la casa de la suegra, come la comida de la suegra. Pero si es cerdo, dile que no ponga cerdo. Dile que haga salmón al horno, cualquier cosa de eso. Bien, mañana hablaremos más de esto.